Hola, en este vídeo vamos a hablar de las crisis de marca y en concreto de las emociones y el papel que juegan dentro de las crisis que puede sufrir nuestra marca. Acordaos que estamos en el proceso perceptual del consumidor, en concreto en la parte de actitud y percepción que tiene el consumidor del mensaje que le estamos mandando. En las crisis de marca estamos en un momento en el que hay un mensaje acerca de nuestra marca que está causando una actitud negativa, es decir, que el consumidor pues, no está de acuerdo con ese mensaje que se está mandando y una serie de emociones aparecen normalmente pues, negativas, ¿no? En concreto puede aparecer la emoción de la tristeza, la decepción, si la marca nos gustaba mucho ya no, o el enfado, si nos han hecho pues, un fastidio, o la aversión, si han hecho un tipo de comportamiento pues, que es condenable, ¿no? Moralmente condenable o incluso legalmente condenable. ¿Qué pasos tenemos que seguir a la hora de neutralizar esas emociones negativas en el consumidor? Primero, tenemos que entender y admitir el problema antes de pedir disculpas. O tenemos que, como empresa, tenemos que saber qué hemos hecho mal, admitir que hemos hecho mal, decir al consumidor lo que hemos hecho, escuchar las emociones que está sintiendo y entonces decir disculpas y cómo lo vamos a arreglar, ¿no? Tenemos que utilizar palabras que neutralicen las emociones negativas, pues si estamos creando desconfianza y rechazo en esa crisis de marca que estamos sufriendo, pues tenemos que contrarrestar con mensajes y acciones que den confianza. Y por último, tenemos que iniciar una comunicación directa con la audiencia. No puede ser que no hablemos directamente con el consumidor si ese consumidor ha tenido un problema con nosotros o está viendo un problema que hay con nuestra marca. Tenemos que decirle hola al consumidor y hablarle directamente a él o a ella. No podemos pues, hacer pues, como escurrir el bulto o lanzar comunicados que son absolutamente impersonales. Vamos a ver algunos ejemplos. Los tipos de crisis de marca primero pueden estar relacionados con nuestra imagen, la imagen de nuestra marca. Esto puede ser crisis reputacionales por haber hecho acciones pues, moralmente condenables o haber estado inmerso en algún tipo de escándalo de cualquier índole, ¿vale? Entonces vamos a ver el caso de Volkswagen. Volkswagen, si os acordáis, tuvo un caso de escándalo con respecto a las emisiones. Tenían un software que falseaba los números de las emisiones, ¿no? Para que pareciesen más bajos de lo que realmente eran y los niveles de emisión reales no estaban dentro de los límites que marcaba la Unión Europea. Entonces tuvieron pues, un follón con esto, fueron demandados por los consumidores, fueron a juicio y Volkswagen todo el rato niega, ¿vale? Todos los titulares son Volkswagen niega haber hecho esto, Volkswagen niega información a los investigadores que se la estaban pidiendo, Volkswagen niega que vaya a compensar económicamente a los consumidores europeos. No se lanzó ningún tipo de mensaje desde Volkswagen hacia el consumidor diciendo, mira, hemos hecho esto, ha pasado, lo vamos a arreglar de esta manera y vamos a dejar muy claro qué tipo de consumidor tiene derecho a una compensación y qué tipo de consumidor no tiene derecho a ninguna compensación y bueno, estas son las medidas que vamos a implementar para solucionar este problema. No ocurrió y de hecho al final Volkswagen tuvo que pagar porque fue obligado a ello, en otros países no fue obligado a ello, bueno, un follón, ¿vale? El caso de Pepsi. Pepsi, al contrario que Volkswagen, gestionó pues, una crisis de diferente manera, tampoco era tan grave. En el caso de Pepsi, bueno, hicieron un anuncio en el que salía Kendall Jenner en una manifestación donde se estaban enfrentando manifestantes con policías, en la policía se veían acciones pues, de violencia policial, cosas así, ¿vale? Entonces aparecía Kendall Jenner en una situación pues súper negativa, aparecía con una Pepsi, se la da a un policía y de repente todo el mundo era amigo. ¿Qué pasó? Que la gente que percibió este mensaje dijo, pero a ver, Kendall Jenner, ¿qué hace ahí? ¿Y cómo puede solucionar este problema con una lata de Pepsi? ¿Vale? Este es uno de los clips del anuncio, os voy a poner el link para que lo veáis, pero ya veis cómo hubo críticas a este tipo de publicidad diciendo, pues estáis siendo unos frívolos, hablando de este tipo de situaciones, sobre todo con una mujer blanca, rica, guapa, delgada, que llega y arregla los problemas que tienen estas personas. No está bien hecho. Entonces, ¿qué dijo Pepsi? Pues Pepsi dijo, mira, me he equivocado, estábamos intentando transmitir un mensaje de unidad, de paz, de comprensión y no lo hemos conseguido, nos hemos equivocado. Dice, clearly we missed the mark, nos hemos equivocado con esto y we apologize, pedimos perdón. Así que vamos a quitar este anuncio, no se emitió más, pedimos también disculpas a Kendall Jenner por ponerla en esta situación,
se quitó la campaña y ya siguieron adelante con otro tipo de campañas. Así que en este caso, bueno, la gente decía, está muy bien hecho haber quitado este anuncio. ¿Por qué? Pues porque Pepsi vio lo que había hecho mal, pidió perdón y inició una acción que era eliminar este anuncio. No se regodeó en un tipo de mensaje que decía, lo habéis entendido mal, la culpa es vuestra, no queremos decir esto, no lo vamos a quitar, estamos hartos, nos estáis censurando ya con tanto buenismo. No cayó en este mensaje, dijo, lo he hecho mal y se acabó. ¿Qué otro tipo de mensaje de marca, de crisis de marca podemos tener? Pues tenemos las crisis de negocio, que tienen que ver con la calidad del producto, pues con el producto de actividad de nuestra marca, con el producto o servicio que no funciona bien, o que ha pasado algo, o que tiene algún tipo de defecto, lo que sea. En este caso tenemos el caso de Facebook. Facebook, su modelo de negocio tiene que ver con nuestros datos, la gestión de nuestros datos. ¿Y qué le pasó a Facebook? Pues que vendió estos datos a Cambridge Analytica, también un caso súper sonado. ¿Qué pasó? Pues que Mark Zuckerberg tuvo que salir a dar explicaciones, y unas explicaciones, o sea, que eran rarísimas. Empezó a contar que si Facebook tenía este modelo de negocio, donde los datos, pues pasaba esto con ellos, bueno, que no te enterabas de nada. Esto es un fragmento del mensaje, pero es que el mensaje es larguísimo. El consumidor no entendía nada, aquí ni disculpas ni nada. ¿Qué pasó? Que estuvo involucrado legalmente por este asunto. Al principio Mark Zuckerberg no fue imputado, pero luego sí. Desapareció del panorama mediático, no dio absolutamente ninguna explicación, apareció dando una entrevista en la televisión no sé cuántos días después, habló con ese programa de televisión pero no con los consumidores. Al final tuvieron una multa y Facebook tuvo que pagar por haber gestionado mal estos datos, haberlos vendido de esta manera. Total, que Facebook no habló en ningún momento con los consumidores diciendo, oye, mira, me he equivocado, no tenía que haber hecho esto, a partir de ahora vamos a hacer esto, esto y esto. Desapareció, no se comunicó, no hubo comunicación directa, y el caso de Cambridge Analytica sigue siendo una mancha en la reputación que no ha podido resolver. Sí que es verdad que después Mark Zuckerberg anunció una serie de medidas a través de las cuales podías aumentar la privacidad de tus datos en Facebook, pero tampoco lo conectó especialmente con el caso de Cambridge Analytica, simplemente dijeron que habían incorporado esas medidas. Bueno. El caso contrario es el caso de GitLab, otra tecnológica de datos, que lo que hizo fue borrar todos los datos de los consumidores, se le borraron, ¿vale? Entonces, pues vaya plan, hemos perdido todos los datos de nuestros consumidores, ¿qué hacemos? Pues lo que ellos dijeron fue, mira, nos ha pasado esto, hemos perdido los datos, estamos tratando de recuperarlos, y hemos abierto este Google Doc para que sigáis en directo las actualizaciones sobre este asunto que os vamos a ir dando. Así que es un buen ejemplo de comunicación directa y abierta con el consumidor y de admitir el problema pues a la cara, ¿no? Esto ha pasado y lo vamos a solucionar así. Además vemos aquí uno de los mensajes donde decía que agradecían a la compañía el nivel de transparencia, ¿no? Bueno, siguiente tipo de crisis de marca. Tenemos el tipo de crisis de marca relacionado con los empleados y lo laboral, normalmente con cómo gestionamos a nuestras personas, a las personas que trabajan con nosotros. La empresa líder por excelencia en crisis de marca relacionado con lo laboral es Amazon. Siempre tiene pues sus rollos de que si los trabajadores están así o están asá, y siempre están los medios de comunicación, pero estuvo especialmente en los medios de comunicación por la gestión de los trabajadores durante la crisis. Recordemos que durante la pandemia. Recordemos que durante la pandemia solo podían funcionar los servicios esenciales y el transporte y reparto de mercancías era uno de ellos, así que mientras estábamos todos en casa comprando cosas como locos, los trabajadores de Amazon estaban trabajando sin parar dentro de una pandemia que no sabíamos cómo iba a solucionarse ni lo grave que era. Estaban repartiendo paquetes con chorradas y además con un trabajo brutal. Así que en este caso las denuncias por las condiciones de los trabajadores en Amazon durante el coronavirus fueron muchísimas. Coparon los titulares. Además hubo un vicepresidente de Amazon que dimitió porque no estaba de acuerdo con cómo estaban tratando a los trabajadores durante la pandemia. ¿Y cómo respondió Amazon a esto? Pues en lugar de decir, mira, esto se hizo mal y esto se hizo bien y así es como vamos a mejorar, pues lanzó como una campaña de vídeo donde se cuidaba muchísimo a los trabajadores, estaban muy a gusto, todos estaban muy contentos, y era un mensaje un poco como que no se sabía muy bien a quién iba, ni decía explícitamente cuál había sido el problema, ¿vale? Entonces
implementó una serie de mensajes y una serie de medidas, pero como nunca dijo, hemos tenido este problema y lo vamos a solucionar así, nunca se conectaron ambas ideas y quedó como que esas nuevas medidas y esos nuevos mensajes no tenían nada que ver con admitir la crisis del coronavirus, sino que, bueno, se habían hecho un poco los locos con respecto a ello y habían implementado unas medidas después. Por eso es tan importante la comunicación directa y admitir los errores y mirar al consumidor a la cara y decirle, he hecho esto y lo voy a arreglar así. Además tenemos otro tipo de mensajes que Amazon estaba lanzando, como los héroes de Amazon, ¿no? Que era también un poco como los héroes de la sanidad en la pandemia. Bueno, los héroes no, porque no son unos héroes, son unas personas que están trabajando. Entonces esto también sentó muy mal a una parte de los trabajadores y a una parte de los consumidores. ¿Y cuál es el último tipo de crisis de marca que podemos tener? Pues las de mercado, que tienen que ver pues, con nuestra competencia o cómo nos relacionamos con nuestros clientes, con nuestra demanda. ¿Qué está ocurriendo ahí? Aquí tenemos el caso de United, que tuvo una crisis de marca relacionada con el mercado, en este caso con la gestión de los clientes. ¿Qué le pasó a United? Pues que United, como todas las compañías aéreas, vende más billetes más billetes que asientos tiene, ¿vale? Entonces llega un momento en el que si todo el mundo se presenta en el avión, hay gente que se tiene que marchar. En cierto momento United estuvo viendo esta situación y ofreció dinero a las personas que quisieran cogerlo a cambio de bajarse del avión. ¿Qué pasa? Que no se bajaron las suficientes personas, entonces cogieron a un señor que era un médico y le obligaron a bajarse del avión. El señor no se quería bajar por X razones y le obligaron por la fuerza, lo arrastraron por los pasillos, etc. ¿Y qué ocurrió? Pues que los pasajeros lo grabaron qué había ocurrido con este hombre, que no se quería bajar del avión y que la compañía le había obligado por la fuerza, además luego tuvo lesiones y una serie de historias. Hasta Trump, hasta el presidente de Estados Unidos en ese momento, dijo que esto era de vergüenza, o sea, para que aparezca el presidente de tu país diciendo que lo que tú has hecho es una vergüenza, es una crisis para tu marca increíble y muy difícil de contrarrestar. E incluso podemos encontrar este caso en Wikipedia, tiene su propia wiki, mucho más larga de lo que aparece aquí, sobre lo que ocurrió en United. ¿Qué hizo United para salvar la cara en esta situación? Pues lo que dijo fue que, bueno, había sido un contratiempo y que pedía perdón por reacomodar a pasajeros. Aquí tenemos un ejemplo de palabras mal utilizadas. ¿Cómo que reacomodar a un pasajero? Se lo estás sacando por la fuerza. Estás disculpándote, pero no estás entendiendo cuál ha sido el problema y no estás usando la palabra adecuada de decir, mira, he sacado a una persona por la fuerza, esto no puede ser, vamos a darle la compensación que haga falta, no va a volver a ocurrir y pedimos perdón por ello, no por reacomodar pasajeros. Y este mensaje fue seguido de una serie de memes contra United sobre cómo trataban a los clientes, ¿no? Lo que era reacomodar para ellos. ¿Cómo podemos prevenir una crisis de marca? Pues con 5 pasos. Primero, tenemos que saber qué tipo de crisis es, cuál de los 4 tipos de crisis estamos viviendo. Segundo, cuál es el daño potencial, es decir, cuánto daño nos va a hacer este mensaje negativo hacia nuestra marca, porque si es una tontería que quizá no le importa a ningún consumidor, pues no le vamos a prestar mayor atención, pero si es algo que puede dañar nuestro negocio a largo plazo, vamos a dedicarle muchísimos recursos y tiempo a solucionar. Vamos a hacer un plan de acción. ¿Cómo vamos a solucionar esta crisis? Y ya sabemos cuál es este plan de acción. Primero, entender al consumidor, comprender lo que hemos hecho mal. Una vez comprendido, pedir perdón. Cuando pedimos perdón, utilizar las palabras adecuadas para neutralizar las emociones que se están viviendo. Y entonces, una vez ya hemos transmitido el mensaje, implementar acciones que hagan ver al consumidor que hemos cambiado y que le den confianza cuando la había perdido. Vamos a tener siempre una comunicación activa, vamos a hablarle al consumidor a la cara, no nos vamos a esconder, ni vamos a hablar a través de las noticias, ni a través de un comunicado impersonal, no, al cliente a la cara, vamos a tener una conversación y si tiene que ser una conversación en la que vamos a tener feedback, pues que así sea. Y por último vamos a hacer un análisis del sentimiento, vamos a ver si el sentimiento ha cambiado de un sentimiento negativo a un sentimiento positivo. Hay muchísimas herramientas para analizar el sentimiento de los consumidores online. Synthesio es una de ellas que yo recomiendo y lo que vamos a hacer con estas herramientas es ver cómo es el sentimiento que tiene la gente cuando habla de cierto atributo de nuestra empresa. Por ejemplo, aquí vemos que en cuanto al precio, pues en esta empresa el 46% de los consumidores están hablando bien del precio, que sería la barrita verde. El 39% están hablando mal, el 16% están hablando de manera neutral.
En cuanto a los métodos de pago, el 57% está hablando mal de los métodos de pago. Entonces yo, si identifico esto online, tendría que ir corriendo a ver qué está pasando con mis métodos de pago y cómo puedo solucionarlo, ¿vale? Así que con este tipo de monitorización de la conversación sobre mi marca online, voy a ver todo el tiempo cómo son las emociones que se están asociando a diferentes aspectos de mi marca. Así que aquí terminamos con las emociones y seguiremos en los siguientes vídeos con los procesos de decisión del consumidor hacia un producto o servicio. Muchas gracias y hasta pronto.